Muy buenas, bienvenidos a otro programa de Esta es mi gente. Hoy tengo el enorme placer de tener a un invitado muy especial, un ser que para mí es el dueño de la humildad y la decencia. Un director de cine que en su obra está plasmada el alma de un pueblo, el sentir, la esencia de una isla, y en su obra también está la realidad cubana con verdad, con sinceridad. Hoy nos vestimos de largo para recibir al gran Fernando Pérez. Bienvenido, bienvenido, Fernando. Cuéntame de ti, ¿dónde naciste? Nací el 19 de noviembre de 1944 en Guanabacoa. ¿Guanabacoa? Guanabacoa. Un pueblo que quiero muchísimo, porque en mi memoria me permitió también venir a La Habana. Es decir, yo recuerdo que mi papá, que fue cartero en Guanabacoa, siempre nos decía, vamos a ir a La Habana, vamos a ir a La Habana, como si Guanabacoa no fuera para pero era ir a la ciudad. Para París. Era ir a la ciudad. Y La Habana para mí era París en esa época, es decir, era cruzar con la lanchita de regla, porque cruzaban por regla, y de pronto estar ahí en la avenida del puerto, en Malecón. Y eso fue un proceso, porque veníamos, yo era un niño, después ya de adolescentes yo sí me escapaba para venir a La Habana. Y para venir a La Habana a ver los cines. Desde adolescente. Sí, porque recuerdo, son imágenes lo que yo tengo, de, por ejemplo, cuando yo descubrí la calle 23, que estaba el cine, no se llamaba Yara en esa época, era el Radio Centro, el Riviera, después más adelante el Cine Atlantic, que es hoy la Cinemateca, Chaplin, el Cine 23 y 12, y ver las marquesinas, porque Guanabacoa sí tenía algo que tiene que ver mucho con mi vocación por el cine también, que tenía dos cines. El cine Ensueño, que estaba en la avenida principal, en Máximo Gómez, era un cine pequeño, pero estaba especializado, en esa época era así, estoy hablando de los años 50, Ajá. En películas mexicanas y argentinas, habladas en español. No ponían películas americanas. Y el cine Carral, que sí era un cine mucho más grande, y que a mí no se me olvida el vestíbulo, la entrada. Sí. Estaba franqueado por dos vitrinas, eran de cristales, así, ¿no? Donde ponían las fotos, los afiches, los carteles de las películas para estrenar. Y sí era una sala mucho más grande. Y sí ponían siempre en la matiné, los domingos, 3 películas norteamericanas. Y ahí fue donde yo fui por primera vez al cine. Y porque nos llevó mi papá. ¿Te llevó tu papá? Sí, mi papá era un personaje muy particular que va siempre conmigo, ¿no? Su recuerdo, porque él fue cartero, pero era un espíritu muy inquieto. Si la vida le hubiera dado otra oportunidad, él no hubiera sido cartero solamente, hubiera sido otra cosa, porque era muy inquieto, le gustaba mucho leer. Él leía, por ejemplo, su libro de cabecera era el diario de navegación de Cristóbal Colón. ¿Verdad? Sí. Interesante. Hacía crucigrama, me acuerdo. Jugaba ajedrez. Su mente era siempre muy... Con él yo aprendí los nombres de todos los ríos, de los nombres de las capitales, en los mapas, me acuerdo. Como él era cartero, llevaba los sellos. Y me enseñaba los sellos de Suiza, de Noruega, de los distintos países. Y eso era como viajar con él. Claro. Él nunca viajó, él no salió de Pero sí viajó. Viajó con la mente. Viajó con la mente. La primera vez que yo viajé, sí, yo tenía eso en la mente, es decir, era como salir con mi padre, ¿no? Y bueno, él fue el que realmente me creó, a mí y a mi hermana, porque tengo una hermana, Trinidad, nos creó la curiosidad por el cine, que era. Esto yo lo he contado otras veces. A ver, cuéntame a mí, que yo no lo sé. Yo recuerdo que éramos unos niños, vivíamos en una casa muy pequeñita, y entonces empezaron a aparecer papeles en distintos lugares con preguntas. ¿Quién es Jerónimo?
¿qué será Jerónimo? Jerónimo. Y él decía, ya verán, nosotros le preguntamos, pero ¿y eso qué cosa es? Él jugaba mucho a crear Sí. películas. Y a enseñar. De enseñar. Y entonces nos llevó un día al cine por primera vez. A ver una película, nunca se me olvida. El título se llamaba El Indio Jerónimo, en blanco y negro, por supuesto. Y era un oeste norteamericano. Mi primera película. A mí me encantó. Fascinante. Es decir, yo no recuerdo la historia de la película, pero sí recuerdo las imágenes. Los indios que venían, bueno, los americanos matando ahí. La diligencia, la heroína rubia con crespos en peligro, todas esas cosas. Y fue una emoción vivir toda esa aventura, ¿no? A mi hermana no le fue muy bien. A tu hermano no tenía No, se asustó. Esa noche hubo que darle tiro y todo, pues no podía. ¿En serio? ¿Se lo tomó en serio, de verdad? Le iban a cortar el cuero caballudo. Se quedó traumada. Normal. Pero a partir de ahí yo recuerdo que él me llevaba al cine 3 veces por semana. Mucho. 3 veces por semana. Íbamos a la primera tanda y empezamos a ver películas. Con él yo vi Chaplin por primera vez. En fin, todo el cine. Pero cuando eso yo era un niño que iba al cine a emocionarme, ¿no? Es que yo ¿Qué edad pensaba, tendrías cuando aquello? bueno, imagínate tú. 10 años. 10, 11, 12, Sí. 13, aunque ya cuando yo tenía 13 años, ahí sí ya pasó algo, que fue lo siguiente, fuimos a ver juntos El puente sobre el río Kwai, de David Lean. No sé si tú lo has visto. No. Trata de verla, porque esa película, aunque han pasado los años, se mantiene todavía. Era una película muy importante, ganó el Oscar de la época, del año 50. Lo voy a anotar después para verla. Y yo recuerdo que a mí esa película me impactó, me metió en esa historia. Y a él también. Y fue a la salida que él hizo del cine, ¿no? Que él hizo el comentario. Esa película está muy bien dirigida. ¿Te dijo? Sí. Y yo le pregunté por qué. No recuerdo lo que él me dijo, quizás no lo explicó muy bien, pero fue la primera vez que yo dije, bueno, hay un director que hace las películas. Y no son solamente los actores, lo que uno ve, etc. Y no es que en ese momento yo dijera, quiero ser director, pero ya empecé a pensar en que había directores de cine, porque yo lo iba a hacer. Yo en esa época lo que sí dibujaba mucho, pero dibujaba historias como muñequitos, ¿no? Como historias de esas, Sí. con lobitos, con los diálogos, ya sé. Pero entonces yo lo que ponía era como si fueran películas. Le ponía créditos al inicio. ¡Ay, qué belleza! Y yo me entretenía con eso y creaba historias, pero todo eran historias me acuerdo, como películas americanas, del oeste norteamericano, que se llamaban Matar o Morir, con actores inventados, ¿no? Con casting y todo. En inglés. Y bueno, ya después de eso crecí en Guanabacoa. ¿Estudiaste toda tu vida estudiantil? ¿Fue en Guanabacoa? ¿Toda tu adolescencia todo. en Guanabacoa? Nosotros éramos una familia de pocos recursos. Mi papá, ¿Con quiénes vivían? ¿Tú vivías con tu hermana? vivía mi papá cartero, mi hermana, bueno, mi mamá, Ofelia, que ella cosía para la calle. Nunca salía de la casa, no era que trabajara, pero cosía para la calle, porque tenía que ayudar. El salario de mi papá no alcanzaba, ¿no? Para todo lo que... Y entonces mi hermana Trini, como era la hembra, la muchacha, siempre mis papás decían, no, hay que pagarle una escuela privada porque no puede ir a las escuelas públicas. Entonces era mucho esfuerzo pagar eso. Y yo iba entonces, yo hice mi primaria en las escuelas pías de Guanabacoa, los Escolapios, una escuela católica, en un lugar muy, muy especial porque es toda una manzana, es una construcción del siglo XIX, de los Escolapios. Sí. Y que hay un convento también, ¿no? Y estaba entonces, eso está todavía en que por una cuestión del terreno hay como un declive, ¿no? Y entonces hay como una parte de abajo
que no es que esté en un sótano porque da a la calle, pero es como que la parte de abajo de la construcción y después el edificio central, otro nivel. Y esa parte de abajo es la escuela anexa, era la escuela anexa, que era para los niños que estudiábamos que no podíamos pagar. De bajos recursos. De bajos recursos. Pero lo curioso es que yo no tenía conciencia en esa época, pero era los de abajo y los de arriba, por supuesto. Claro. Y lo que sí yo recuerdo mucho al que dirigía esa parte de la escuela anexa, que era un cura, el padre Monfort, un cura español, que era muy generoso. Yo recuerdo un cura muy generoso, que defendía mucho ayudar a las familias de pocos recursos. Y había un grupo de profesores que me enseñaron mucho en ese sentido, ¿no? Creo que le agradezco mucho la educación que yo tuve ahí en esa escuela. Y bueno, hice ahí toda mi primaria, hice también mi secundaria, pero no hice el preuniversitario de la época, que era el bachillerato. Sí. Porque uno tenía que escoger el bachillerato en ciencias o en letras. Pero me parece perfecto eso. Sí, pero yo tenía que empezar a trabajar. Porque ya yo tenía así 14 años, eso fue en el año 59, y hacía falta otro salario en la casa. Entonces, como yo había hecho el técnico medio, empecé a trabajar ya en La Habana. Venía a La Habana, en la contadora mercantil, como tenedor de libros, llevando libros ahí en distintos negocios. Pero yo sí recuerdo que yo llevaba los libros y todo eso, pero ya a mí me apasionaba el cine. Ya era la época en que claro, ya había triunfado la revolución. Ubícate año marzo, abril del 59. Y yo leía mucha prensa porque mi papá la llevaba a la casa. Y en el periódico Revolución, que ya yo lo conocía por carteles, empecé a leer las críticas de cine de Guillermo Cabrera Infante, Jecaín, que era Fausto Canel, Ricardo Vigón. Era un grupo de críticos jóvenes que a mí me apasionaba, me identificaba mucho la manera en que ellos hacían crítica de cine, porque no eran críticas demasiado intelectuales, eran críticas que partían de la pasión por el cine. Y yo dije, tengo que ser crítico de cine. Voy a ser crítico de cine. Y entonces veía todas las películas. Y ya de pronto existía un instituto de cine que antes no existía. Entonces yo dije, tengo que llegar a ese instituto. Si algo le agradezco yo a mis padres, es que claro, ellos me enseñaron a mí normas de conducta, maneras de comportarme, pero nunca me obligaron a nada. Quiero decir, en mi elección en la vida. Cuando fui ya un adolescente, un joven, yo les decía, yo quiero hacer tal cosa, yo quiero hacer... Y yo decía, bueno, no importa. Adelante. No importa. Digo esto porque, a ver, me vienen recuerdos. Sí, no sé si me estoy aquí fascinada contigo. Yo recuerdo que también en medio de todo eso ya yo tenía muchas inquietudes por leer literatura, porque claro, el cine te lleva a eso también. El cine no solamente ver películas, el cine es descubrirte un mundo. Y yo leí el primer libro de Cabrera Infante, así en La paz como en la guerra, y entonces ya era lunes de revolución, ahí era mucha inquietud. Y entonces abrieron escuelas de idiomas. Yo recuerdo, me empecé a leer a Dostoyevsky, quería leerme a Dostoyevsky en ruso. Fui a una escuela a estudiar idiomas rusos. ¿En aquella época? En aquella época, eso fue años 60. ¿Y hablaste ruso? Bueno, ya se me olvidó. Pero lo lograste. Claro. ¿Y te leíste? A los 6 meses, no, me leía Pushkin. Bueno, que es más difícil. Más difícil. Pero, ¿qué quiero decir? A los 6, 10 meses ya a mí me pusieron a traducir en el Ministerio de Obras Públicas. Me mandaron de ahí, la escuela era en el Capitolio. Jan Amos Comenius, nunca se me olvida el nombre, que era un gran políglota.
Y nos ubicaron, a mí me ubicaron en el Ministerio de Obras Públicas a empezar a traducir textos que venían de la Unión Soviética, pero sobre construcción, imagínate tú. Nada que ver, tú querías obras. Por suerte había una hispano-soviética que era la tutora, que nos trataba como hijos. Ella era soltera, me acuerdo, pero muy buena, Josefa. Y nos ayudaba. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que ya ahí yo, de pronto, empecé a ganar un dinero como traductor. Y ya empecé a ayudar en mi casa, yo era muy independiente. Eso fue. Pero entonces dije, yo tengo que presentarme en el ICAI. Y fui para allá. Y recuerdo que tuve que llenar una planilla. En esa época, no sé ahora, pero en esa época te hacían un examen. Pero espera, tú llegas y dices, quiero trabajar acá, llena esta planilla. Yo llegué ahí, yo dije, bueno, el departamento de personal, mire, me acuerdo, eso fue en el 8º piso. Son imágenes lo que me viene a la mente. Sí. Y me dijeron, sí, si usted quiere hacer, vamos a verle, vamos a analizar su vocación, a ver cómo es. Yo me encerré en una habitación, me acuerdo, yo entré a las 2 de la tarde y yo perdí la noción del tiempo, porque ahí te preguntaban de todo, de literatura. Tenías que responder un cuestionario, o era en persona. De todo, no, escrito. Escrito, todo escrito. Escrito. Todos los libros que uno se había leído, la música, en fin, era un examen de cultura. Yo perdí la noción del tiempo, porque yo pensé que llevaba 2 horas y me metí como 4 ahí escribiendo. Entonces fue curioso porque sí me llamaron a los 6 meses. ¿6 meses? Sí, 6 meses después me llamaron. Cuando tú pensabas que no habías aprobado. No, mire, hay una plaza aquí de asistente de producción C. En esa época se empezaban a hacer coproducciones, como la industria no estaba desarrollada. Ubícate años 61, 62, con los ex países socialistas. Ninguna fue buena, todas fueron malas. Pero trajeron equipamiento, experiencia, etc. Y me dijeron, mire, hay una plaza de asistente de producción C, nunca se me olvida la clasificación, en una película con coproducción checa que se llama ¿Para quién baila La Habana? Entonces, bueno, ahí usted va a ser asistente de producción C, pero como usted quiere ser director, después a los 6 meses será asistente de producción B, después es decir, me pintaron un plan. Sí, eras un abecedario, porque imagino que tenía categorías, ¿no? El A se dedica a esto, el B a lo otro. Vaya, según eso, en 2 años yo estaba dirigiendo una película. Pero cuando llegué, yo recuerdo, me vienen las imágenes a la mente, era en los bajos del Hotel Riviera, estaban las oficinas. Y yo llegué allí, yo era tímido, lo sigo siendo. Yo llegué ahí con una carpetica, no sé qué más. Juan Vilar era el productor. Y entonces él me llegó y me dijo, sí, tú eres el asistente, dale, mira, necesitamos tal cosa porque tenemos que firmar unos carnavales en el Prado. Entonces eso es mañana por la noche, tú tienes que ir ahora por todos los negocios. En esa época todavía había negocios. Para que dejen los anuncios lumínicos encendidos. Y bueno, me dio tarea. Es decir, yo era el mensajero. El caso es que yo empecé a trabajar en la película, pero nunca había una filmación. Porque era resolver era cosas ejecutivo, por adelanto de ejecutivo. Para preparar todo la grabación, la filmación. Pero bueno, ya estaba en el ICAI. Lo que te tenía que contar era lo siguiente. Para poder yo trabajar en el ICAI tenía que renunciar al salario de traductor, que en ese momento eran 150 pesos. Que era mucho dinero en aquella época. Era una fortuna. Era un sector vacío, porque te dejabas lo seguro para irte a lo inseguro. Me pagaban 85 pesos, era lo que... Entonces yo fui a la casa, por eso te hablaba de mis padres. Sí. Y le dije, mira, pasa esto. Y él me dijo, no, fíjate, nos apretamos el cinto si no pasa nada. Y yo renuncié a un salario por estar en él. Eso se lo debo a mis padres, nunca tuve esa... Qué bonito, qué bien, qué bien. Y ahí, bueno, empezó mi vida ya de tratar de llegar a ser director de cine. Fue una historia larga también. Porque una vez que terminé de trabajar en Para quién baila La Habana, ahí sí ya me dijeron, mira, si tú quieres ser director de cine, tienes que elevar tu nivel cultural. Y tienes que estudiar. Cuando eso no había escuelas de cine, todo era muy
muy improvisado, ¿no? Y así fue donde realmente yo dije, bueno, tengo que entrar en la universidad. Entonces hice el examen de oposición, que eso fue también un golpe de suerte. Logré entrar por un golpe de suerte. ¿Por qué un golpe de suerte? Porque, a ver, es una historia larga. Dale, si va, estamos para eso. A mí me habían dicho en ese momento que si uno era profesor de alguna asignatura, y ya yo también había empezado a trabajar en lo que eran las escuelas Macarén. Así. Era una época muy bonita. Los años 60 en Cuba se ocurrían muchas cosas. Ya no tanto, pero en esa época ocurrían muchas cosas. Y yo enseñaba a las campesinas que venían a estudiar aquí el idioma ruso, que no era enseñarles el idioma ruso porque no lo iban a aprender, pero era bueno las bases elementales, no sé qué. Pero me habían dicho que si uno era profesor podía entrar en la universidad, en la escuela de letras, que era arte y literatura, sin necesidad de tener ningún título o aval. Y yo me presenté ahí en la universidad, estuve ahí. No voy a decir el nombre porque era una figura muy, muy reconocida. Y llegué allí a su oficina y le dije, mire, me dijeron tal cosa. A mí nunca se me olvida la cara con que me miraba. Y al final me dijo, no, usted está equivocado. Eso no es así. Si usted quiere entrar en la escuela de letras, tiene que hacer todos los exámenes del bachillerato. Eso era literatura, geografía, matemáticas, física. Que no habías estudiado porque habías dejado, claro. Dice, el primer examen es pasado mañana por la noche, literatura española y latinoamericana. Aquí tiene el programa. A mí eso me produjo dolor primero, ¿no? Me dolió, se me aguaron los ojos, hice un esfuerzo por no llorar delante de él, pero me dio rabia también, porque era como que disfrutaba que... ¿Un castigo? Era un castigo. Yo recuerdo que me fui caminando ahí lloroso, pero me dije, me voy a presentar. No voy a entrar porque no lo voy a vencer. Pero que por mí no sea. Pero que por mí no sea. Eso fue una lección de vida. Entonces llegué, me fui para Licay. Y ahí en el 9º piso había una biblioteca. Hoy ya no hay una biblioteca tampoco en el Licay. Y hablé con la directora de la biblioteca, Sara, que me conocía. Y le dije, Sara, déjeme quedarme en la biblioteca hoy toda la noche para presentarme mañana a un examen de la universidad y poder estudiar por los libros, que era una biblioteca magnífica lo que había ahí. Y yo cogí, recuerdo, un diccionario de literatura para empezar a estudiar por el programa que me habían dado. Y bueno, Sara me dejó ahí esa noche, yo me quedé con la llave, yo compré café, me tomaba café y empecé a estudiar por un diccionario. Dios mío. Yo recuerdo que llegué el siglo de oro, Calderón de la Barca y La vida de sueño. Y ahí me dormí. Ay, pero me dormí leyendo a Calderón de la Barca la cita. Y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Me fui y me presenté al día siguiente. ¿Y cuál fue la pregunta? Calderón de la Barca. No te creo, te estaban premiando. Significación de la vida de sueño. Y ahí yo empecé a escribir todo lo que... Y es un libro que va siempre conmigo. Yo no me lo había leído nada más. Va a estar conmigo desde la noche hasta hoy por la mañana. Y me sé de memoria los versos, que es la vida, un frenesí, una pasión, y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño, y los sueños son. Entregué el examen y me fui otra vez para la biblioteca a estudiar geografía. Lo que te tocaba, lo que seguía, porque no terminaba ahí. Y a la mañana siguiente viene Sara y me dice, Fernando, ven, que hay una llamada que te están localizando de la universidad. Y nunca se me olvida, era la doctora María Luisa Juliás, creo. Y dijo, no, mire, lo estamos localizando porque el examen que usted entregó ayer es tan completo que ya con eso usted puede entrar. Ay, Fernando, no te Seguro puedo que fue. creer.
seguro fue. Una cosa tocada del más allá, es No, impresionante. eso es- Además, tu camino, Energías que hay. la energía, exactamente. Pero también, eso lo decía Hemingway, es decir, existe la suerte, pero uno tiene que estar preparado para cuando venga verdad. la suerte. Y yo hubiera podido haberme ido lloroso para mi casa y decir, no, no me presento. Pero algo era como que la justicia poética, ¿no? Dale, presenta. Y la vida me lo dio. Después no ha sido siempre así. Bueno, porque la vida también tiene sus La vida vericuetos. también tiene sus altas y bajas. Pero uno tiene que mantenerse siempre con esa manera Con esa manera sí, de enfrentar porque sí. y de perseguir los sueños. Y de perseguirlo. Ahora, eso a mí me permitió, bueno, ya después de estar en la universidad y ahí yo me formé. Quiero decir, elevé mi nivel cultural, tuve un cuerpo de profesores único, bueno, no irrepetible, pero sí fue para mí el mejor. Camila Enríquez Ureña, la doctora Beatriz Maggi, eran maestros. Qué loco. Cada uno daba sus clases a su manera, no era nada absolutamente académico, eran creativos, te hacían pensar, había polémicas, discusiones, diversidad de criterios, te abrían la mente a pensar Por uno mismo. por tu criterio propio. Eso era lo más importante para mí, eso fue una formación. Una verdadera formación, verdadera porque yo creo que así es como debe ser, Claro, porque no todos es- somos distintos claro. y debería abrirse cuál es tu talento, cuál es tu capacidad. Y la cultura es pensamiento, diversidad, no es doctrina, no es catecismo, no es una idea única sobre la realidad. Y todo eso me fue a mí nutriendo, ¿no? Y tuve entonces también ya el privilegio. Yo digo que he sido afortunado dentro de las dificultades porque nada me ha sido fácil. Pero he sido afortunado y tengo que agradecerle eso a la vida, ¿no? Que ya en el año 70, yo estaba casi terminando la universidad. Me quedaban los exámenes finales. En ese año se estaban haciendo en el ICAI 2 películas de mucha envergadura, que eran Los días del agua de Manuel Octavio Gómez y Una pelea cubana contra los demonios de Tomás Gutiérrez Alea, que eran películas de época, de mucho presupuesto, y hacían falta ya asistentes de dirección. Y me llaman, me dicen, mira, hace falta que vengas a trabajar a la película de Tomás Gutiérrez Alea, de Titón. Y para allá me fui. Todo feliz. Yo dejé la universidad. Claro, me imagino. Pero dije, este es mi lugar. Y ahí yo era el tercer asistente, ¿no? El principal en ese momento era Manolito Herrera, después estuvo Lázaro Gómez, que fue toda una escuela para mí, Lázaro, junto con Titón. Y para mí esa fue mi entrada en el cine de verdad, ¿no? Y tuve la suerte que fuera con Titón, Qué suerte. porque era toda una escuela. Era toda una escuela, Titón. No solo como artista, sino como ser humano. En el sentido de que Titón se trajinaba, tengo que decirlo así, Sí. muchísimo, con la realidad, con lo que pasaba en la realidad. Siempre tenía preguntas, siempre lo ponía todo en duda y no se conformaba con una sola respuesta. Y el pensamiento era una búsqueda, siempre era una búsqueda. Y era una película, eso era con la realidad, era también con la película. Con la película. Y por cierto, es una película que en su momento, cuando se estrenó, la película no tuvo mucha repercusión. Aún hoy no la tiene, pero creo que es una película que habría que ir a ella otra vez. Yo la vi recientemente, porque ahí de alguna manera está el pensamiento de Titón, como artista, como cubano, como cineasta. Una película muy particular, muy simbólica, muy metafórica. Pero recuerdo que él tenía la obsesión en aquel momento
de hacer una película muy realista, muy expresionista, en blanco y negro, donde el vestuario, la ropa tuviera un carácter de uso. Pero esa era una búsqueda. Claro. Y recuerdo que con Jesús Ruiz, con el querer de que se ocupaba del vestuario, a mí me tocó como asistente de dirección ocuparme del vestuario. Fue la responsabilidad que me dieron. Y recuerdo que por las noches Titón ponía películas, las discutíamos, para decir esto sí, esto no, esto puede ser, esto... Es decir, era una escuela. Creo que fue tu escuela, o sea, tu gran escuela de cine fue en Titón. Y te hago una anécdota, que ese sí fue, también me marcó. En un momento, en esa búsqueda, se determinó que en aquella época en los almacenes de un ministerio que se llamaba de bienestar, no sé si era un ministerio, bueno, era una institución que era de bienestar social, que era ropa de segunda mano, se recolectaba y se repartía. Se dijo, bueno, con ese género de tela a lo mejor podemos confeccionar la ropa según el diseño de época. Y efectivamente yo estuve un mes en un taller frente a la Escuela San Alejandro, me acuerdo, era en Marianao. Bueno, tratando como asistente de que esa confección se hiciera de acuerdo a los diseños, con la textura que tenía que tener. Yo estuve ahí mañana y tarde. Y cuando yo pensé que eso era lo que realmente se quería, le dije a Titón, mira, ya está eso más o menos. Sí, por la mañana siguiente yo voy, él tenía una reunión, no se me olvida. Tengo que pasar rápido, y efectivamente. Él llegó, nunca se me olvida, fue viendo todo. Y al final me miró y me dijo, eso es exactamente lo que no queremos. No te puedo creer. ¿Y entonces, y por qué? ¿Por el diseño o por...? Por lo que estaba ahí, por el resultado. No era... No me convencía, no quería. No, claro. Y entonces... Claro, él se fue para una reunión. ¿Y tú? Moriste. Me fui para un parque ahí a sentarme ahí a pensar, a decir yo no sirvo para esto no. Que va, porque yo había hecho un esfuerzo y yo creía que eso sí funcionaba. Y dije, no. A la mañana siguiente, esperé, Titón siempre llegaba temprano, yo me acuerdo ahí a la oficina. Y yo llegué más temprano que él, me senté ahí a esperarlo y cuando él llegó se sorprendió y me dijo, ¿qué tú haces aquí? Y dije, Titón, que quiero hablar con usted. Me entró, me pasó. Y le dije, no, mire, ya después de lo de ayer, yo creo que no sirvo, tengo que irme de la película. A mí nunca se me olvida la mirada de Titón, que era muy distinta a la del catedrático de la Escuela de Letras. Me miraba así. Y al final dijo, bueno, si tú quieres, vete. Pero te voy a decir una cosa, yo tampoco sé cómo se hace. Si tú quieres, te quedas. Y juntos podremos quizás encontrar el camino, porque eso es una búsqueda, no en el cine nada está sabido desde antes. No, yo me quedé. Qué belleza y qué humildad con tanta grandeza también, ¿no? A la vez. Por supuesto que me quedé. Claro. Y desde ahí yo aprendí, siempre lo digo, que Titón me enseñó el rigor, pero tiene que ser un rigor que no es una camisa de fuerza, porque uno no tiene las respuestas, no es el rigor que te diga, sí, esto es así, no, es como que uno se arriesga, uno puede ser que encuentre lo que está buscando o no, y ese es el punto de partida, y la brújula, ¿no?, con la que uno tiene que... Sí, el rigor de llegar hasta donde uno quiere que ver la obra, aunque no tenga el camino, pero seguir insistiendo. Uno tiene que luchar ahí hasta decir, esto es lo que yo creo, sin saber a dónde vas a llegar. No conformarse con lo que se parece a lo que yo quiero, sino esto es lo que quiero. Al final yo recuerdo que apareció, no se me olvida, era una tela que se llamaba, era la seda vietnamita, porque venía de Vietnam, que era un tejido muy grueso, muy vasto. Pero entonces apareció también un técnico que era muy creativo, el nombre sí lo olvidé. Pero recuerdo que él hablaba mucho y él dijo, no, esa seda la cogemos porque es vasta y la metemos en una solución química. Y se va desgastando y ahí después eso, bueno, efectivamente eso fue lo único que se acercó a lo que realmente
ya no solo Titón, sino todo el equipo de la película quería para el vestuario, ¿no? Se logró. A media. Porque ya después yo recuerdo que sí, que era eso. Pero bueno, no, había que salir a filmar, nos fuimos para Trinidad. Es que era una época realmente muy... Ya eso no... Muy linda, eso ¿no? no es así. De creación, de poder hacer, de producción. Ahí no había tiempo, uno se entregaba a lo que estaba haciendo, a la película, ¿no? Y entonces pasaba eso. Yo lo que me fui dando cuenta, porque era la ropa de pueblo, se repartía a los figurantes, ¿no? Que eran como 100 y pico, de ahí de Trinidad. Y todas las mañanas repartía, pero entonces Elsa Mustelier, que era una vestuarista así, cuidadosa, iba, lavaba, le quitaba el olor a sudor porque se sudaba, ¿no? Pero después yo me di cuenta un día que dije, Elsa, no le quites, no la lave, déjalo así. Y lo dejamos así una semana. Y efectivamente se iba cogiendo un carácter. Pero los figurantes empezaron a protestar. ¡Qué peste! Eso no se lava, pero había una rebelión. Ay, Dios mío. Y, ay, mi madre. Y bueno, todo por el cine, los reunía todos. Y le dije, no, esa ropa se lava todos los días. Lo que pasa es que está sometida a una solución química que se pasa todas las noches. Y ese es el olor, no es suciedad, estas cosas. Y quedaron calmados. Bueno, no tanto, pero por lo menos la ponían. Era como... Y de verdad, yo sí recuerdo, en esa época, no es como ahora que uno ve lo que está filmando ya inmediatamente. Sí, claro. Eso era esperar por los roches. Visionar. Y ya en los últimos llamados, realmente la ropa de pueblo tenía un carácter que era que realmente Titón soñaba. ¿Y cómo llega entonces ese camino, todo este camino de asistente, cuando llega la oportunidad de hacer tu primera película? Mira, en ese momento era por promoción. No es como ahora, que realmente a partir de la tecnología se hace mucho más flexible. No es que sea más fácil, porque es igualmente difícil, pero la tecnología te permite acceder a hacer una película sin esperar por la industria. En ese momento tú tenías que esperar por la industria, por las cámaras que eran pesadas, por el negativo, por el laboratorio. Era todo un proceso tremendo para poder ver una imagen. Y estábamos sometidos a la promoción. Entonces hay un proceso donde ya primero uno tenía que pasar a los asistentes de dirección de la época, ¿no? Teníamos que pasar a hacer documentales. Tenías que pasar por eso para llegar a la ficción, al largometraje de ficción. Lo que pasó conmigo es que yo empecé a hacer documentales cuando me tocó, pero mirando hacia atrás, ¿no? Yo no fui un buen documentalista. No, a mí no se me daba el documental. Mis colegas, yo recuerdo Rolando, Daniel, que estuvimos en el noticiero, eso fue otra época, Rolando Díaz, Daniel Díaz Torres. A ellos, Rolando fue un documentalista formidable, Daniel tenía también... Se les daba. A mí me costaba más. Ellos hacían 2, 3 documentales y yo hacía uno. ¿Y no estaba conforme? No, sí, pero decía, bueno, ¿qué pasa conmigo? Claro. Y en el fondo sí, a mí lo que me gustaba era la ficción, pero yo no demostraba nada con la ficción, no había... Pero sí recuerdo que llegó un momento en que pasé a trabajar al noticiero con Rolando y con Daniel, y eso sí fue realmente una escuela muy, muy fuerte para mí, en el sentido de hacer un noticioso que no era un noticioso, pero que te forzaba cada semana saber dónde tú vas a filmar, poniendo la cámara, porque era improvisar. Y eso me ayudó muchísimo. También Santiago Álvarez fue muy abierto con las experiencias nuestras, porque nos poníamos a experimentar con el lenguaje, con todo. Y yo recuerdo que ya después, en los años, finales de los años 80, sí hubo una promoción de documentalistas a que pasáramos a la ficción. Fue un grupo grande con Juan Carlos Tavío, por supuesto, con Bernaza,
Víctor Casao, Rolando, Daniel, estaba yo, estaba Rapi. ¡Qué piquete! Es un piquete. ¡Qué maravilla! Todos habíamos sido asistentes. ¡Qué bonito! Y con aspiraciones. Y yo recuerdo que sí, eso fue poco a poco. Y cuando Si no me falla la memoria, yo fui el último. No, en ese momento existía la evaluación también, entonces era bastante la evaluación, complicado. todo se evaluaba y todo tenía una categoría y había que ir por la canalita. Sí, claro. Terrible. Entonces uno tenía que esperar y, en fin, se dio. Y claro, yo tenía un proyecto desde siempre. Yo dije, mi primera película tiene que ser sobre el tema de la clandestinidad. No porque yo lo hubiera vivido. Es decir, sabía lo que era la clandestinidad, pero no participé en ella. Yo era muy adolescente. Pero sí la sentí a finales de los años 50. Cómo fue la lucha en la ciudad. Todo. Y yo recuerdo cuando ya triunfa la revolución, yo empecé a leer historias de luchadores clandestinos, etc. Y me movía mucho, sobre todo por la parte épica. Y porque también me decía, mi primer largometraje, yo tengo que demostrarme si yo puedo contar una historia o no. Probarte. Claro, donde los personajes sean creíbles, pero yo no sé si pueda manejar una profundidad psicológica o no. Entonces, un guión es cosa seria. Está... Entonces trataba de hacer una película donde los personajes se expresaran más por sus acciones que por su profundidad psicológica, todo ese tipo de cosas. Bueno, preguntas que uno se hacía, no sé. Yo quería hacer una película de género, de acción. Sí. Homenaje a Hitchcock, el suspenso, todo ese cine que me había nutrido a mí. Recuerdo que el primer tratamiento del guión lo empecé a trabajar con Wichi Noguera, Wichi que había estudiado conmigo en la universidad, muy querido, pero bueno, la vida no lo permitió, Wichi no falleció. Y entonces sí trabajé con Jesús Díaz, que yo lo conocía porque habíamos hecho juntos un documental. Y Jesús era un, qué sé yo, un torrente de creatividad. Yo recuerdo que hablé con Jesús escribió un guión en 2 días. ¿Verdad? Él estaba obsesionado en esa época con la literatura norteamericana de Eugene O'Neill y que todo ocurre en 24 horas. Hizo un guión que ocurría en 2 días. Novedoso. Lo escribió en 2 días y ocurría en 2 días. No, era interesante, pero no era. Yo sentía que yo no era capaz de sostener una película que durara solamente 2 días. Yo quería hacer algo más épico. Pero bueno, ahí discutimos y entonces sí, ya yo empecé a investigar y por suerte conocí a Norma Porras, que había sido era la viuda de Machaco Mejeira y había vivido lo de Goicoría O'Farrill. Y yo dije, ahí es donde está el núcleo de todo. La historia. Le agradezco a Norma que ella accediera a darme una larga entrevista de investigación en su casa. Yo me la aparecía ahí, porque ella vivía cerca de donde yo vivía en Playa. Y me dijo, bueno, está bien, pero se quedó pensando, era la época, tú eras muy chiquitica seguramente, que estaba de moda la novela La Esclava Isaura. La Esclava Isaura. Era una niña, pero la veía así, se paraba todo. Sí. Y ella me dijo, bueno, puedes venir, pero a las 9. Después de La Esclava Isaura. Venía antes y después ella se quedaba viéndola. Y así, bueno, estuvimos durante varias noches largo ahí, ella contándome, yo le dije, cuénteme toda su vida, como lo estoy haciendo yo ahora casi. Sí. Desde que ella era una niña hasta que vivió lo que vivió, ¿no? Y nunca claro, cuando llegaban las 9 yo me iba, pero ella nunca llegaba a la situación de Goicoría de O'Farrill, a esa noche. Y llegó un momento en que yo le dije, mira Norma, ya yo la trataba de tú. Yo sé que es difícil para ti porque son recuerdos duros, pero hace falta que lleguemos a ese punto. Nunca se me olvida que me miró y me dijo, ¿tú tomas ron? Yo le dije,
Bueno, algunas veces, no siempre, pero de bueno, trae una botella de ron el sábado y vamos a dedicar todo el tiempo. Uy, No, por Dios. y estuvimos toda una noche y una madrugada, donde ella se abrió, fue muy generosa, muy... Qué Y me duro. contó todo, pero todo lo que ocurrió después también, que yo no lo voy a contar aquí porque son No, cosas no. muy personales. Y creo que le hizo bien también porque Sí, sacaba. se pudo abrir. Incluso ella me lo dijo, porque además de lo de Ron me dijo, porque te quiero contar cosas que necesito contar desde hace tiempo. Y bueno, esa fue la base, o la inspiración, ¿no? Y esa alma está ahí en esa primera película que es Clandestino, que para mí, bueno, para todos los cubanos siempre es la película como que todos la conocemos, que todos sabemos. Y lo que no contaste, yo siento que igualmente con lo que me estás diciendo, estás plasmado en el alma de esa película. ¿Cómo hiciste el casting para esa película? ¿Cómo te Mira, decidiste? yo debo decirte, si yo tuviera que escoger ahora con el tiempo, ¿no? Una etapa de la realización de una película, hay muchas que me gustan. La que más difícil me resulta es la de guión. Por eso sí, me trabo mucho, me puedo demorar muchísimo. Pues sigue trabajando, porque todas te quedan muy buenas, la verdad. Pero si tuviera que escoger una, es el trabajo con los actores. No te lo digo porque tú seas actriz. Sí, no, que eso me encanta, que quería escuchar Y esta. fíjate que digo trabajo con los actores, Ujú. porque, a ver, generalmente se dice que un director tiene que hacer la dirección de los actores. Yo no creo mucho en esa definición. Yo prefiero decir trabajar con los actores, porque el actor trabaja con las emociones y las emociones no se dirigen. Yo no puedo decirte, Taimí, ponte triste en este momento. Tienes que, ahí hay algo más. Y eso tiene que encontrarse, ¿no? Pero yo no tenía ninguna otra formación aparte de haber visto a Titón trabajar con los actores. Me acuerdo unas sesiones que él hizo aparte con Verónica Lynn, que fue uno de los personajes secundarios de la pelea cubana. Que yo me acuerdo que como yo estaba en vestuario, no tenía que estar ahí, pero yo me escondía y escuchaba y veía lo que ellos hacían. Y fue una experiencia por ellos dos, ¿no? Y recuerdo que una vez durante varias noches, en el ICAI se hacía mucho eso. Se convocó a varios asistentes de dirección para un taller con Vicente Revuelta sobre la dirección de actores. Y ahí yo asistí. Y fue una experiencia muy bonita, era la única que yo tenía de saber cómo moverme con los actores. Y recuerdo que Vicente, después de haber hecho una semana de introducción, explicar cosas teóricas, etc., nos dijo, si ustedes quieren trabajar con los actores, tienen que actuar. Conocerle Y nos puso a actuar. Que bien, siempre he pensado eso, que siempre cuando el director tiene conocimiento de la actuación. Y fue un taller donde recuerdo una noche, al grupo que estábamos ahí, nos puso en la biblioteca del ICAI a hacer una improvisación con un ejercicio, que para mí fue una experiencia extraordinaria. Y yo recuerdo que él dijo, bueno, vamos a hacer una situación, ustedes están en las minas de Moa, y bueno, cada uno tenía un personaje, nos daba un objetivo que el otro no sabía, y adelante. Yo recuerdo que yo dije, yo tengo que creerme lo que estoy haciendo, yo tengo que estar en las minas de Moa, pero yo estaba en una biblioteca. Nada, el actor no salió. Yo estaba ahí y seguía la acción con lo que me tocaba, ¿no? Pero yo no lograba dejar de ser yo actuando hasta que llegó un momento que fue Melchor Casar, me acuerdo, que teníamos objetivos muy distintos y él empieza a discutir conmigo y me dio un empujón. Y a mí eso sí, lo sentí y como que me molestó, me encabronó. Y empezamos a discutir y en medio de la discusión, no es que yo me olvidara totalmente, pero ahí sí yo sentí que me lo estaba no creyendo, que lo estaba Viviendo. Estaba discutiendo algo.
Y eso es importantísimo, pienso yo, ¿no? Sí, es sí, un sí. proceso de que ustedes la tienen bien difícil en un rodaje con las Ustedes luces, también. con todo. Es que Y es un ponerse equipo. en la piel del actor, eso es Sí, sí. importante, eso ¿Cómo haces tus casting? ¿Cómo decides qué actor, qué actriz va a ser tal personaje en tus Mira, películas? es fundamental el casting. Yo le dedico un tiempo. Pero ¿cómo lo haces? ¿Viene algún actor a tu mente o dice, bueno, si a lo mejor este personaje es para alguien, pero este quiero probarlo con fulano y mengana? Sí, pues. Depende de los personajes. Hay Exacto. personajes que desde lo que uno está escribiendo, uno dice, está en mí. Sí. O es fulanito, o es... ¿O tienes duda en alguno? Hay otros que estás escribiendo personajes y no ves todavía al actor. Y dices, no, ¿cómo es que...? ¿Convocas a casting? Entonces hay que proceso convocar a un duro. casting. Y hay otros que sí, que tienes la idea, pero no tienes al actor, no tienes a la persona. Entonces lo vas moldeando. Entonces, sí, yo le dedico mucho tiempo al casting. Además lo disfruto muchísimo, Sí. porque me gusta filmarlo. ¿Y pones Por después ejemplo, a los si hay un- actores a verlos? A ver, no, para ti. No. Por ejemplo, si yo tengo un personaje que digo está en mí, yo no digo, no te voy a hacer un casting, no, está en Claro, mí, vale, es tú eres para el ti. personaje y ya. Pero hay otros que sí, yo he convocado actores importantes como tú y le digo, mira, es una caracterización, tengo que hacerlo y lo No, a ti todos te vamos a hacer casting siempre, porque eres grande. Y trato de filmar, por ejemplo, tomar una o dos escenas que sean, pienso yo, fundamentales para la caracterización del personaje. Y entonces sí, no es que la filme como en la película, pero sí es como... Otras veces hago ejercicios de intercambio, ¿no? De miradas, cuando son actores que no conozco, ¿no? O que son principiantes. Porque lo primero, pienso yo, es la comunicación. Si no hay comunicación es más difícil. Yo creo, a lo mejor me equivoco, pero de mi experiencia, tú me dices si sí o si no. Que hay dos grupos de actores, ¿no? Los actores técnicos, donde la técnica es muy importante. Y no quiere decir que uno sea mejor que Sí, sí, otro, sí. pero eso es importante. Y otros que tienen la técnica, pero se dejan llevar más por De emoción. la emoción, la improvisación, etc. Uno tiene que saber con qué actor está trabajando. También. Después de eso, cada actor es un mundo. Tú no eres igual que Amarili, Isabel no es igual que tú, Laurita no, cada uno tiene Su sello, su característica, su manera de decir. Coralita, por ejemplo. Ay, mi madre que te Coralita, adora. mando Mi madre te adora. Cada vez que digo, veo a Fernando y dice, mándale beso a yo Fernando. a ella, mándale en la beso. vida de Silvano, En la vida de ella hizo Silvano. el personaje Qué ahí, buena yo película. recuerdo, yo la miraba a ella haciendo el personaje, no tuvo que hacer nada. Y dentro de eso entonces, ahí empieza, una vez que uno selecciona al actor, empieza El trabajo un de viaje. mesa. Y el trabajo de mesa que está. Para mí como actriz creo que el trabajo de mesa es lo más importante. Porque ya uno va al rodaje con todo sabiendo lo que queremos, a dónde vamos, qué queremos hacer, todo. Es el inicio de ese viaje y después, bueno, es ir intercambiando todas las emociones que... Pero yo siempre digo, una vez que uno dice acción, quien lo hace es el actor. Y empieza la magia. Y empieza la magia. De la creatividad, porque es Yo un asistí. equipo también, son todos. Yo he asistido a la magia de ver a los actores haciendo lo que yo casi no me esperaba también. Qué Eso tengo bonito, que decirlo. porque es que una cosa lleva a la otra, no es verdad, es una compenetración y tú me das, yo te doy. Es eso. Los guiones, ¿cómo vienen los guiones que tú haces? O sea, ¿tienes una idea o te levantas un día? Nunca es igual. Nunca es igual. Pero Yo es con la también. magia también, esa que te ha llevado toda tu vida, desde los cuentos de Guanabacoa hasta este momento que estamos hablando. Yo creo mucho en las energías, en la intuición. Yo también. Hay cosas que quizás yo he conseguido más por intuición que por reflexión. Tengo que reconocerlo. Y cosas que he hecho sin tener una explicación. La explicación viene después. Y es curioso porque yo decía, coño, qué raro, eso no debe ser así. Pero después yo me leí un librito que se llama Notas de un director, de Robert Bresson, un director francés que es sus películas son muy cerebrales, muy reflexivas. Y es todo lo contrario. Es un libro que él no escribe como libro, son como notas a vuelo, mientras él está haciendo una película. Y él decía eso,
la intuición es fundamental. Es fundamental. Hay que dejarse llevar por lo que uno quizás no sabe, pero te No, y no ponerle ese pero a lo primero que te llega, porque uno, el ser humano, trata como de, sí, pero mejor por acá. No, si te llegó eso, es eso. Eso. Estás iluminado, te llega. ¿Tú meditas, Fernan? ¿Tú meditas? Sí, pero no como una meditación que me ponga en una posición. ¿Cómo meditas? Medito en el silencio. Por ejemplo, ya con el tiempo también siempre he sido muy diurno, más que nocturno. Yo también, soy muy diurna. Me despierto muy temprano, me gusta ver el amanecer. De un tiempo acá, bueno, desde el 99, yo vivo en Infante y Manglar, ahí en Centro Habana, en el corazón de La Habana. En un piso 15, y yo siempre que me despierto muy temprano, pues a veces sí voy a la ventana. Y ese es como un momento donde la ciudad está muy quieta, empieza a despertarse, la luz empieza a ser distinta. Y no es que yo empiece a hacer budismo zen o yoga, no es ese tipo de meditación, en la cual creo también, ¿no? Pero estoy ahí un rato conmigo mismo. Y ya, es eso. Yo creo que eso es fundamental. Yo medito y te abre, es una cosa que te abre y entra todo de otra manera. Es una manera de empezar el día también. Sí. Yo quiero hablar de una parte de tu vida que a mí me da mucha emoción y me conmueve, porque la parte tuya de padre. Tú eres un gran padre, tienes 2 hijas, Bebé y Susanita. Y tengo un hijo. Y tienes un hijo, cuéntame, esa parte no me la sé. Tengo 3. A ver, el mayor es Fran Ernesto. Yo no conozco a Fran Ernesto. Porque se fue muy temprano, está en los Estados Unidos, está viviendo en Connecticut. ¿Es el mayor? El mayor. Ya, Fran después Ernesto, viene Susanita y después Bebé. y después Bebé, que tú sí conoces a ella. Sí, ya Susanita ya Bebé. Pero Fran Ernesto se fue muy temprano, se fue en el año 93. Ah, claro, no lo conocí. Y fue, bueno, mi primer hijo. Nació en el 70, imagínate. Bueno, yo nací en el 69. 54. Y él sí, bueno, Fran Ernesto creció. Él tiene una estrella en la frente, yo digo, porque es muy... Iluminado. Sí, la vida muy cubano, muy extrovertido, muy activo contra las injusticias. Desde chiquitico él siempre se buscaba bronca, como si un chiquito le pegaba a otro. Él decía, no, eso no tiene que... Justiciero. Y lo que él sí, desde adolescente, jovencito, no tenía nada que ver con esto, con la revolución, con el comunismo, con nada. Me voy. Y yo tenía temor de que se fuera en una balsa en los años 90. Pero se sacó el bombo, fue de los primeros. Se fue en avión. Y emigró. Emigró y allá ha hecho su vida, y le ha ido muy bien. Es padre de familia. Tengo 2 nietas norteamericanas. Qué bonito. He visto 3 veces nada más. Qué pena España, esto de sí, la familia, no poder estar las separaciones familiares, que eso es así. Exacto. Y que bueno, pero bueno, ya son unas muchachas. Para mí son unas americanitas. Claro. Yo soy un viejito que vive ya hace En Infante Manglar, viendo el amanecer en La Habana. Y Fran Ernesto tiene algo que es muy curioso, que él vive allá hace mucho tiempo, ha hecho su vida, pero allá él empezó a tocar la guitarra. Autodidacta. Sí, y trabaja en un banco, él trabaja en un banco, pero toca la guitarra y sí toca muchas canciones cubanas, de Silvio, de esto, lo otro, que eso es importante. Qué bonito, le sigue la cubanía. Y luego, bueno, están Susana y Bebé, que sí, Susana está aquí conmigo. Bebé está en España, amigo también. Tengo 2 nietos españoles, eso sí me dicen abuelo, porque y ves más a menudo. yo he compartido con ellos, Claro. los he regañado, los he llevado al cine, Ay, qué lindo. he comido con ellos y los quiero muchísimo, de verdad. Qué lindo, tú eres muy familiar y eso es de admirar. Dime una actriz o actor con los que no has trabajado y te gustaría trabajar, que todavía tienes como eso, de que he podido trabajar con... ¿O con quién te gustaría?
A ver. No lo voy a decir por salir del paso, por cortesía. No podría decirte un nombre. Porque siento que estoy dejando fuera lo que es el trabajo con el actor, ¿no? Porque eso depende mucho. No es que yo quisiera trabajar con un actor específico, sino que depende mucho del personaje, de la obra que tengas, que tú vas a hacer. Y por supuesto que hay una playa de actores con los que yo quisiera trabajar y no la vida no he podido hacer. Incluso, mira, pasó una cosa muy, muy curiosa con Mirtha Ibarra. Cuando yo estaba preparando Madagascar, yo le ofrecí a ella el papel de protagonista. Incluso llegamos a ensayar y todo eso. Pero un día yo recuerdo, yo llegué a la casa y la que era mi esposa en el momento me dijo, oye, llama a Mirtha que quiere hablar contigo. Y en ese momento ya Titón no estaba bien, estaba mal de salud, tenía todos los problemas. Y yo dije, no, yo no voy a ir a casa de Mirtha y llegué allá. Entonces Mirtha, muy llorosa, muy triste, me dijo, Juan Fernando, no puedo, estoy en una situación con Titón que no puedo, pero me da un dolor. Y le dije, Mirtha, por favor, Titón es mi padre, no me digas eso. Despreocúpate, estás en el lugar que tienes que estar. Claro. Y luego después hice el casting, fue Zaida Castellanos, que lo hizo muy bien también, todo. Después yo no he vuelto a trabajar con Mirtha. Y eso es algo que nos falta, decimos, mira, porque llegamos casi a punto de hacerlo, ¿no? Pero a veces no depende de uno, y así, mira, muchísimos. Mirtha, que nos despertamos hoy con la noticia de que es Premio de Cine 2025. Yo la felicité por la mañana, bueno, pues Mirtha Ibarra. Fernando, ¿tú crees en la reencarnación? Sí. Bueno, creo en muchas cosas. Yo también. A ver, cuéntame. A ver. Yo no sé si te lo cuento, porque eso son cosas que yo no he contado mucho. Pero bueno, sí está en un documental. Te voy a hacer la historia. En el año 93, yo estaba en Cuba, pleno periodo especial. Ya yo había hecho Madagascar. No sabía cuándo podía hacer otra película. El país tocaba a fondo. Fra Ernesto quería irse del país. Yo no sabía qué iba a pasar. Bueno, era un momento muy tenso. Y entonces Silvio Cayosi, un cineasta chileno que yo había conocido aquí, gran amigo mío, me llama y me dice, Fernando, estoy en una situación muy difícil porque estamos haciendo una serie para la televisión chilena que se llama Y si fuera cierto, de varios capítulos sobre temas de parapsicología, cosas que hayan pasado que no tienen explicación, que son misteriosas, qué sé yo, la telepatía, en fin. ¿Tú estarías dispuesto a venir a ayudarme como realizador? Que necesito un realizador a hacer esta serie. Yo dudé, pero bueno, dije, no tengo otra cosa que hacer y fui para allá. Fue una experiencia muy bonita. Pero cuando ya llevábamos 2 capítulos, nosotros teníamos testimonios que eran muy creíbles también, de gente que había dicho, no, yo tuve una comunicación telepática con no sé quién y pasó tal cosa, y uno se los creía. O a mí tuve una intuición, una premonición y pasó tal cosa, o yo vi un platillo volador y aquí están las huellas. En fin, había una... Pero yo le dije a Silvio, haría falta un capítulo donde el hecho esté ocurriendo, no que te lo cuenten. Que eso sí sería impactante. Y muy difícil de lograr. Pero lo logramos. Entonces nos dicen, mira, nunca se me olvida el nombre. Hay una persona que se llama Eduardo Godoy que tiene el don de la mediunidad. Y a esa persona, contaban, tú le llevas la foto de personas que tú conozcas, familiares o no, y esa persona te dice nombre, te dice cosas que tú quieras saber sobre esa persona. Entonces dije, bueno, yo me someto a esa prueba. Lo firmamos y si se da, se da, y si no se da, no se da.
Y a mí nadie me conoce en Chile, no van a decir, no, mira, esto está preparado, etc. Y entonces hay un capítulo, yo no lo conservo, eso debe estar en Chile. Donde empezamos a filmar desde que salimos de la productora. Un momento antes, a cada programa tenía un conductor. Y el conductor, a diferencia de mí, que creo más en la intuición y en esas cosas, él era muy, que va, no creía en nada de eso. Decía, bueno, vamos a ver qué pasa, yo no sé qué. Y él es el que conducía el programa y primero se sometía a él y después yo. Subimos. El conductor se somete y dijo, bueno, no pasó nada. Pero cuando me toca a mí, eso se filmó con 2 cámaras. Yo ante la cámara, antes de subir, presento la foto de mis 3 hijos. Digo, este se llama Fran Ernesto, esta se llama Susana y esta se llama Ana Victoria, pero le decimos Bebé. Nadie los conoce. Y frente a la foto, Eduardo Godoy empieza Fran Ernesto. Yo digo, espérate, me está leyendo la mente. Me dice, tiene un viaje. En ese momento se había sacado el bombo. Yo estaba con el nerviosismo de cómo se va. Yo dije, todos los cartománticos te dicen, tienes un viaje, vas a descubrir hay un amor, hay una rubia, una morena. Me dice, a los Estados Unidos. Dije, espérate. Y ahí empezó, tú sufres, él sufre, están en esta... Y empezó a contarme todo, Fran Ernesto. Pero hay un punto que dice, pero tiene que hacer ese viaje, a los 3 meses va a encontrar trabajo. Y dije, pero está prediciendo un futuro. Y dije, esto va más allá, porque bueno. Después empezó con Susana María, me dijo de Susana cosas que pasaron, puntuales. Pero entonces con el Ana Victoria Bebé no me decía nada. Y de pronto, él solo decía cosas, nunca te hacía una pregunta. Me hace la pregunta, me dice, ¿con qué letra empieza el nombre de ella? Nunca preguntaba nada. Yo le dije, con A. Entonces me dice, sí, pero ustedes le dicen de otra manera. Mira qué me dice. Y entonces ahí yo me doy cuenta porque en Chile, bebé no existe. Ellos le dicen al bebé guagua. Y entonces, claro, él tenía un troque que era bebé. Desubicado. Bebé. Entonces dice, sí, guagua. Empezó a decirme cosas ahí de bebé que después. ¿Qué cosa? Hasta ese momento, a ver, yo me eduqué en una escuela católica. Y por supuesto iba a misa. Y cuando niño me hablaban de Dios y yo me imaginaba a Dios con barba, como que te miraba siempre. Te vigilaba. Después crecí y dije, no, eso yo no me lo creo. Y mi vida va por otro lado. Pero nunca me hice materialista. En el sentido de... Pero tampoco era un místico de decir sí, hay... Pero a partir de ese momento yo dije, espérate, algo más hay. Que yo no sé qué cosa es. Aún yo no lo sé explicar. Y lo que no me he convertido es en dependiente de eso. Yo creo que uno mismo también tiene que empezar a buscarse. Luego aquí, claro, por situaciones personales, de momentos muy críticos en mi vida que he tenido que tomar decisiones, no en el sentido de la creación o del trabajo, personal. sino personales. No iba a ir a Chile a consultar con Godoy. Y entonces aquí sí tuve una experiencia con Andy, un santero que sí tenía el don de la mediunidad. Iba más allá. Y ahí sí tuve experiencias extrasensoriales. Sí, es que existe. Pero sin que eso se convirtiera en una obsesión. En una obsesión. Una dependencia. Porque no, las obsesiones y las dependencias son buenas. La dependencia no, uno tiene que ser libre de todo. Exactamente. No hay nada exactamente. Hacer lo que uno desee cuando lo desee, la inspiración. Lo que decíamos, la inspiración. El libre albedrío es fundamental. Es vital. Y si tú reencarnas y te dicen tienes que venir en un animal, escoge. ¿Con qué animal te gustaría reencarnar? ¿En qué animal te gustaría? Mira, no sé, yo no tengo ese sueño. Pero un sueño que yo disfrutaba mucho cuando joven
Yo me duermo profundamente, yo tengo unos sueños a veces y sueño con cosas que se me convierten en vivencias reales. A veces hasta me he caído de la cama, de tan fuerte que vivido soy. todo. Pero hay un sueño que es como una liberación, donde yo siento que estoy volando. Pero vuelo sobre la ciudad de La Habana, cambio las velocidades, subo, me elevo, vuelvo a bajar, me meto entre las nubes. No es que me ponga como un avión. Sí, sino sino desde que ahí voy estás así, mirando todo. floto. Pero a tremenda velocidad a veces, me freno, Qué y bonito. voy viendo todo desde arriba. Y sí, si reencarno quisiera volar Un ave, una vez. un ave. Qué lindo. Volaría. Yo creo que el ser humano va a volar. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Sí, la evolución. Nosotros estamos evolucionando. Siempre. Y algún día lo La evolución es lograremos. imparable. Por supuesto. Es indetenible. Seremos, fíjate en el deporte nada más como cada vez se van corriendo Es verdad. las potencialidades. Sí. Y van subiendo los estándares de van todo. subiendo, sí. Dime un olor que te guste. A ver. Bueno, en Guanabacoa había un patiecito en la casita donde vivía. Y a mi mamá le gustaban mucho las flores y tenía un jardincito. Pero había una flor, me acuerdo que perfumaba todo el patio, la sala, la casa por las noches. Y ella decía, ese es el galán de noche. Yo después no la he vuelto a ver. Yo tampoco, hace tiempo no veo el galán de noche que viene así con unas puchitas de muchas flores. Qué bonito, porque te iba a preguntar también, dime una flor y me has respondido. En una pregunta me has respondido las dos. El patio de tu casa de Guanabacoa, el olor de ese patio con esa flor, que supongo que sea también, pues. Y tengo una imagen de la ventana, yo me acuerdo de la ventana. Y la brisita esa con el olorcito, qué rico, porque sí, inunda, y sale por el olor de nocturno. Pero bueno, también el olor más concreto y tiene que ver con mi mamá. Mi mamá era tremenda cocinera. ¿Tremenda? Cocinera. Ay, cuéntame, ¿tú sacaste ese don de tu madre de la cocina o no? Bueno, la vida me obligó a cocinar. Pero lo haces obligado, no es porque te parezca rico cocinar. Y el olor de la comida Porque de tu ya mamá. cuando yo hice mi vida independiente, generalmente el que tiene que cocinar soy yo. Claro. Y sí, me gusta cocinar, pero tampoco es que Sea tu me dedique a pasión. eso. No es mi pasión. Y el olor a la comida de tu mamá que hacía tu Eso mamá. sí, me acuerdo. ¡Wow! Porque sí recuerdo el olor y los nombres de los platos, porque era la tradición española de cocina. Por supuesto, estaban los frijoles negros, el arroz, los platanitos maduros, fritos, Y como como molían. tu madre. Todo eso, el picadillo, Los fricasés. los fricasés. Como digo yo, el salserío. Sí. Pero entonces ella hacía también, dice, hoy voy a hacer caldo gallego. Voy a Ay, hacer- mi abuela también lo hacía, mi abuela paterna, porque evidentemente mi bisabuela gallega, el caldo gallego. fabada asturiana, paella valenciana, qué sé yo, todos los bacalaos a la vizcaína, Guau. que después cuando yo he ido a España, es eso mismo lo que comen todos los días. Me recordaste la casa de los vinos. No, ahora ¿Te acuerdas de la es- casa de los vinos? Sí, sí, sí. Que tenían todos esos platos. Pero aquí se comía todo eso y nosotros éramos una familia sin recursos, Eran otros tiempos. pero... Donde nunca hasta el faltó pobre un plato- comía. Nunca faltó un plato de comida, pero comida Con esa variedad y eso sí falta ahora. Dime un árbol. La ceiba. Yo me comunico con la ceiba también. Es que tú eres bello, por favor. Qué belleza por tu vida. Yo No sé si la ceiba me habla a mí, pero yo le hablo a la. La ceiba te habla a ti. Se llama intuición, se llama energía, se llama todas esas cosas que obviamente se retroalimentan. Pero es un árbol muy, muy frondoso, muy protector, muy... Y en La Habana, bueno, en toda Cuba, donde quiera tú te encuentras una ceiba. Una ceiba, además la ceiba tiene una etapa muy bonita porque la ceiba frondosa se queda seca, es una lección de vida la ceiba, nunca deja de ser poderosa, la ceiba aún sin una hoja y después vuelve y da los frutos estos que salen, es hermoso. Efectivamente. Y las figuras que toma, hay una mucha que tiene figuras que dice, ¡ah, qué ceiba, qué belleza, ¿no?
Y las raíces, yo recuerdo que en Martí, el ojo del canario, yo dije, tiene que haber una ceiba. El niño Martí tiene que haberse enfrentado a un árbol como este. Y descubrimos una que es espectacular cuando él está con el negro Tomás. Y bueno, está en la película. Qué lindo, qué lindo. Dime un valor humano que tú admires. Mira, la nobleza no en el sentido de alcurnia, sino de ser buena persona. Así como lo eres tú. No, como lo decía Antonio Machado en sus poemas. Y yo creo que él retrató muy bien esa... Pues yo creo en el mejoramiento humano. A pesar de que vivimos en un mundo que no te da apoyo para pensar en eso. Ni esperanzas. Ni esperanza. Sí, yo no sé, al cabo del tiempo no soy ni optimista ni pesimista, no me gusta estar en los extremos nunca. Y trato de ser realista, pero es verdad que creer en algo en el mundo de hoy te cuesta trabajo, pero sí creo en el mejoramiento humano, sí lo creo. No, eso es lo que nos Porque sostiene. por algo estamos aquí, ¿no? Claro, exactamente. Y cada uno tiene una labor para hacer. Y si cada uno hace su pedacito de buena persona, de nobleza, de honestidad, de honradez, pues... Y ser buena persona no es solamente hacerlo todo, cariño. Uno tiene también defectos, tiene problemas, pero es entender que somos humanos y siempre tratar de entender al otro. Y siempre nos vamos a equivocar y siempre en cada equivocación viene un aprendizaje, en cada no también viene una victoria o un gran aprendizaje. Y yo a lo largo de mi vida he tratado de hacer eso, pero sobre todo ponerme en el lugar del otro. Saber por Empatía. qué hace esto, por qué lo hace así. Si no, puedes perderte en enemistades, en cosas que no... Mi abuelo Ramón decía, nunca hagas lo que no te gusta que te hagan. Es una manera de ser empático. No voy a tratarte de una manera que a mí no me gusta que me traten. Y eso es ponerse también en los pies del otro, en los zapatos del otro. Esperen, estamos terminando. Y quiero hacerte la última pregunta. Todos algún día vamos a partir de este plano terrenal y me gustaría saber, el día que llegue ese momento, ¿qué te gustaría que apareciera en tu lápida? ¿Qué te gustaría que apareciera? ¿Que dijera qué? Realmente a mí, te digo, no me gustaría morirme. A mí tampoco, te lo confieso. A mí tampoco. De hecho, ni siquiera pienso Eso es en la lo primero muerte. que te digo. Yo quisiera vivir 3000 años porque pensar lo que puede estar ocurriendo dentro de 3000 me voy a años y perder? que yo no esté. Yo digo, espérate, porque no, sea lo que sea, ¿no? Pero como crees en la reencarnación, vas a volver y nos vamos a encontrar. Ahí no. Bueno, mira, en la lápida, no sé, hay algo que... A ver. Bueno, eso lo dijo Freud, primero que yo, dijo que le pongan en la lápida. Fui un hombre feliz, nada en la vida me fue fácil. Yo creo mucho en eso. Yo soy feliz porque he tenido que luchar. Porque la vida es eso también. También. Ahí está la grandeza. Lo fácil es bueno, está bien, pero no te facilita. También se va fácil. Se va fácil. Y no está el aprendizaje de la vida. Gracias. Gracias por este momento, por pasarla contigo tan lindo, por acercarnos más. Tú sabes todo lo que yo te quiero, todo lo que te admiro. Cada vez que te veo, tú sabes, es una alegría infinita abrazarte y poderte mirar a la cara sonriendo. Le agradezco, Marilis, también. A mí realmente, debo confesarlo, dar entrevistas no me resulta fácil. Lo hago, tengo que hacerlo porque la palabra no es mi don. Tengo pensamiento por imagen. Pero fue muy agradable conversar contigo. Gracias. Me hiciste decir cosas que no cuento habitualmente. Gracias, mil gracias de verdad. Para mí es un lujazo tenerte y sé que no eres dado a entrevistas. Muchas gracias. Y nada, ustedes ya saben, estamos llegando al final. Él es Fernando Pérez. Yo soy Taimé Alvariño y esta es mi gente.